Bien, bien, antes que nada, pues sí, antes de empezar, pues les agradezco su paciencia a todos los participantes que han estado desde hace unas varias semanas, ¿no? Esperando para el inicio del curso. De aquí en adelante, pues vamos a empezar todos los domingos a las 7:30. Por esta vez estamos empezando a las 8:30, a las 8:30 hemos programado la reunión, ¿no? Pero las clases son desde 7:30 de la noche, ¿no? Hasta las 10:30, ¿no? Son 3 horas cada domingo, ¿no? Bien, entonces eh, rápidamente vamos a hacer esta presentación, ¿no? Entonces, el curso en sí consiste el contenido del curso, ¿no? Es poder crear un sistema de abastecimiento de agua potable, tanto rural y también vamos a hacer de la parte urbana, la red de distribuciones urbanas y también proyectar lo que es el alcantarillado, ¿no? Un sistema de alcantarillado, ¿no? Y para ello, para realizar estos proyectos, ¿no? Porque estamos haciendo proyectos prácticos, ¿no? Reales. Vamos a utilizar el programa, como dice el título del curso, ¿no? El programa Civil 3D, que nos sirve para poder modelar, trazar las tuberías. Vamos a utilizar el programa Excel, que podemos hacer los cálculos hidráulicos de forma manual. Y todos estos cálculos hidráulicos también lo vamos a verificar con el WaterCAD y confirmando nuestro cálculo manual, ¿no? Ya que el WaterCAD tiene, o sea, los mismos procedimientos que hacemos en el Excel, en nuestras plantillas Excel, ¿no? Que vamos a compartir, ¿no? Entonces, son varios ejercicios que vamos a hacer, ¿no? El primer proyecto vamos a diseñar la línea de conducción, ¿no? De, de- del proyecto de agua potable. En este caso, para este grupo, vamos a hacer este nuevo ejercicio y también vamos a agregar algunos contenidos extras eh, para este grupo, ¿no? Algunos temas extras que no están en el temario, pero que también son importantes. Sobre lo que es el tema de impulsión. Primero vamos a trabajar a gravedad, ¿no? Entonces, el contenido del curso consiste, ¿no? En empezar con este capítulo, que acá es el capítulo 1, que es aplicado el Civil 3D aplicado al abastecimiento de agua y con los aspectos de diseño, ¿no? Que es tocar el marco teórico de los proyectos de abastecimiento de agua potable, ¿no? Que es una línea de conducción, que es una línea de adopción. Cada concepto hay que esclarecerlo, ¿no? ¿Qué fórmulas vamos a utilizar, con qué teoría que vamos a utilizar y tanto qué fórmulas empíricas vamos a tomar, ¿no? Ya que estas fórmulas son, son fórmulas que vienen de la mecánica de fluidos, ¿no? De estudio de mecánica de fluidos y ya son fórmulas desarrolladas ya hace varios años, ¿no? Como las ecuaciones de Hazen y Williams, ecuaciones de Darcy-Weisbach, ¿no? Que vamos a estar comentándolas de todas formas para las personas que empiezan desde cero, ¿no? Entonces, estas fórmulas ya tienen tiempo, ¿no? Si bien la aplicación de estas fórmulas varía, ¿no? En cada país, ¿no? La mayoría utilizamos la ecuación de Hazen-Williams para la pérdida de carga, ¿no? La pérdida de energía para calcular. Y dependiendo de cada norma, hay cierto parámetro mínimo y máximo, ¿no? Mínimo y máximo, ¿no? Depende de la normativa, qué parámetros mínimos acepta. En este caso, en Perú tenemos una normativa y en otros países varía un poco nada más, ¿no? O es el mismo valor, ¿no? Ya que la hidráulica se aplica casi muy similar en otros países, ¿no? Quizá algunas pequeñas cosas sí cambien, pero el flujo del trabajo regular no va a cambiar, ¿no? Aparte en alcantarillado igual, ¿no? También hay una normativa, esta es la norma técnica peruana de saneamiento rural y también tenemos la de saneamiento urbano, ¿no? Y en cuanto a esas normativas, pues, a ver, lo vamos a compartir. En cuanto a esas normativas, la vamos a estar comentando, ¿no? Y asimismo vamos a también comentar otras normativas que sean similares o alguna diferencia que haya, ¿no? Entonces vamos a empezar por esos temas, ¿no?
Luego, el flujo, los pasos son eso, ¿no? Explicar el marco conceptual y luego, una vez explicado eso, tenemos esta plantilla Excel para calcular nuestra línea de conducción. Primero hay que hablar, ¿no? ¿Cuáles son las partes del sistema de abastecimiento de agua potable que a- el ejercicio que vamos a realizar, ¿no? El proyecto que vamos a realizar. El primer proyecto, ¿no? Que es desarrollar un sistema de abastecimiento de agua potable rural, ¿no? Primero, en el ámbito rural, ¿no? Que acá en Perú es el que más frecuencia tiene, ¿no? El que más frecuencia, con el que más frecuencia se ejecutan, ¿no? Se realizan estudios mucho más de este tipo de proyectos que urbanos, ¿no? Porque urbanos ya están desarrollados para un periodo de diseño de 50 años, entonces pocas veces se rehabilitan en determinado proyecto. Entonces, en saneamiento rural, pues es donde más aplicamos, ¿no? Proyectos para abastecer a las localidades, ¿no? Entonces, este sistema de abastecimiento de agua potable es lo mismo, es similar al de rural, ¿no? Salvo que las diferencias es que aquí la captación del agua es el caudal que vamos a captar y transportar son caudales pequeños, ¿no? Ya que en las poblaciones rurales no hay muchos pobladores, ¿no? No hay muchas personas, ¿no? Ya que, bueno, acá en Perú, pues en las partes altas y también en las quebradas, ¿no? De los ríos, es dispersa la población rural, ¿no? Se aglomeran por pequeños pueblitos, ¿no? Un distrito comprende pequeños pueblos, ¿no? Pequeñas agrupaciones de pueblos que se llaman anexos y la suma de anexos forma un distrito, ¿no? Entonces no está concentrado en una sola área la población, ¿no? Sino está disperso, ¿no? Entonces, nosotros vamos a aplicar, ¿no? Ese sistema de abastecimiento de agua potable con caudales pequeños, ¿no? Porque las poblaciones resultan valores pequeños, menores a 2000 personas van a ser las poblaciones de diseño. Y pues está compuesto por una captación, ¿no? Tenemos diferentes fuentes de agua, ¿no? Una fuente de agua subterránea, podemos tener una fuente de agua superficial, como es el agua de los ríos, ¿no? En este caso, una fuente de agua tipo manantial que brota, ¿no? Del subsuelo debido al acuífero que está lleno. En este caso, en la imagen, pues tenemos una captación tipo manantial de ladera, ¿no? Tipo manantial de ladera, ¿no? Entonces, ese manantial se forma. A ver, acá vamos a... ¿no? Estos manantiales se forman debido a que en las partes altas es donde más se producen las lluvias, ¿no? Es donde más hay precipitaciones, ¿no? Entonces esas zonas altas, al acumular agua, ¿no? Al filtrarse hacia el subsuelo, hasta cierto punto hay una base impermeable, ¿no? Y forma una bolsa de agua, un acuífero, ¿no? Que puede ser que acá se produzca una fractura, ¿no? Superficial, o en este caso por el mismo desnivel brote ese manantial, ¿no? Puede ser un manantial por fractura o un manantial por depresión, ¿no? Por desniveles, ¿no? El caso más común es este de acá, ¿no? Un manantial por depresión. Entonces ese manantial no arroja bastante agua, ¿no? Sino que hasta pequeños valores de caudales brotan, ¿no? Entonces, esta captación para este caso, cuando la fuente es a partir de un manantial, pues es una captación tipo así, manantial de ladera, ¿no? Y nosotros la vamos a estar diseñando más adelante, o si alcanza el tiempo hoy día. eh, y es de esta forma, ¿no? Acá vamos a mostrar unas imágenes.
¿no? Acá vamos a mostrar unas imágenes. Es de la siguiente forma. No, es de la siguiente forma, ¿no? Acá está el manantial, el ojo de agua, y pues eso se protege. Esta es una sección longitudinal, se recolecta en una cámara húmeda, ¿no? Y acá hay una cámara seca que es la caseta de válvulas, ¿no? Y de acá parte una canastilla de salida, sale una tubería hacia la línea de conducción. Entonces, una vista más general sería esta de acá, ¿no? Estas son sus partes, ¿no? Entonces, acá está el manantial, producto de los desniveles, ¿no? Y que el acuífero pues está repleto, ¿no? Entonces, al estar repleto, pues brotan. Tenemos unos aleros que protegen a este manantial, impermeabilizados, y unos orificios de salida que recolectan, ¿no? Esto se va a diseñar, cuántos orificios va a haber. Y recolectan el agua, ah, y luego al recolectarse, pues esta canastilla se diseña para que salga hacia la línea de conducción. Entonces, ese es un tipo de captación, ¿no? Tenemos diferentes tipos de captación, ¿no? Este es solo un tipo, el manantial de ladera. Tenemos otro tipo de captaciones para fuentes de aguas superficiales, ¿no? Que también podemos aplicar para el área rural y también para el área urbana, ¿no? Que son las galerías filtrantes, ¿no? También común utilizadas. También es el más utilizada la captación para el saneamiento rural es la captación tipo ladera, que es la que hemos visto, y de manantial de ladera, ¿no? O manantial de fondo también, ¿no? Eh, es también. Y el otro, pues, también utilizado es este tipo de captaciones que son las galerías filtrantes, ¿no? Debajo del lecho de un río, pues, realizamos una zanja o cerca, ¿no? Paralelo al cauce de un río, eh, en sus épocas de menos lluvia, ¿no? Desarrollamos ahí una galería filtrante que es una zanja, pues, que tiene manantiales, perdón, capas permeables, ¿no? Materiales permeables. Material permeable, ¿no? Pero filtran hacia abajo, ¿no? Entonces se diseñan estos espesores de capa y los materiales que van a filtrar, y esta tubería va perforada, ¿no? Va perforada, esta tubería, hay una tubería perforada ahí, tendida y de un diseño de longitud L, ¿no? Para captar el agua del río, ¿no? Entonces también este es otro tipo de captación que se utiliza, ¿no? La galería filtrante, ¿no? ¿No? Y acá también tenemos ese cálculo, ¿no? Es así, tipo, ¿no? Se hace un cálculo para diseñar esta galería de filtrante, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de captación, ¿no? Hay más que la vamos a estar comentando después, ¿no? Hay ¿no? Bocatomas, barrajes fijos, barrajes móviles, tomas laterales, ¿no? Y otras captaciones más. Entonces, de esta captación parte una línea, una tubería que va hacia el reservorio, ¿no? Entonces, ese reservorio, precisamente proponemos un punto, ¿no? Un punto donde vamos a plantear un reservorio y que haya suficiente desnivel, como estamos trabajando a gravedad, ¿no? Debe haber suficiente desnivel, ya que esta tubería puede venir así, ¿no? El relieve del terreno puede venir así y la tubería
A ver, vamos a dibujar. Tenemos acá la captación y pues el terreno puede cambiar de pendientes, ¿no? Es irregular, baja, luego sube, ¿no? ¿No? Y nosotros tenemos que tener suficiente desnivel que se traduce como energía, ese desnivel, ¿no? Para que el agua llegue al punto del reservorio propuesto, ¿no? ¿No? Digamos que acá hemos propuesto el reservorio, ya que acá hay un desnivel de tanto, ¿no? De acá hay un desnivel de tanto, ¿no? ¿No? Acá hemos propuesto el reservorio tal. Entonces, este desnivel pues tiene que ser suficiente para que el agua llegue hasta este punto, ¿no? Y recolecte ahí el reservorio. Porque a lo largo de esta tubería, en las paredes del tubo con el agua, hay fricción. Entonces, esa fricción genera pérdida de energía, ¿no? Y nosotros traducimos este desnivel como energía potencial, ¿no? Existe un tipo de energía que es producto de las cotas, ¿no? Que se llama energía potencial. Entonces, como esto va a trabajar a gravedad, va a bajar, ¿no? Y en algunos puntos va a subir hasta siempre y cuando tenga suficiente energía, ¿no? Energía de presión. Entonces, ese reservorio hay que proyectarlo de tal forma que tenga, respecto a la captación, un buen desnivel, ¿no? Una buena diferencia de cotas, ¿no? Para que llegue, ¿no? Si lo ponemos muy arriba, ¿no? En una ruta que el terreno esté muy arriba, pues quizá no llegue porque la pérdida de energía va a ser mayor a la carga disponible, ¿no? A la energía disponible, ¿no? Esta es la línea de energía, de cota pisométrica, ¿no? La línea de gradiente hidráulico. Entonces no va a llegar, no va a llegar agua a ese punto, ¿no? Entonces ese reservorio se proyecta de tal forma que tenga un buen desnivel, ¿no? Un desnivel, un desnivel considerable, ¿no? Y también puede ser que sea el otro caso que haya mucho desnivel, ¿no? O sea, que haya demasiado desnivel y también eso es perjudicial porque las tuberías se pueden llegar a colapsar, ¿no? Por tener mucha energía, mucha presión, ¿no? Mucha energía de presión, ¿no? Digamos que acá viene la tubería, ¿no? Paralela al terreno. La tubería va paralela al terreno porque va enterrada, ¿no? Y digamos que pues el otro caso es cuando hay demasiado desnivel, ¿no? Entonces hay demasiada energía de presión y puede llegar a romper el tubo, ¿no? Entonces, en esos casos se diseña una cámara, se coloca una cámara rompepresiones, ¿no? Cuando hay mayor de 50 metros de desnivel, ¿no? Cuando esta diferencia de cotas, ¿no? Es demasiado mayor a 50, se coloca una cámara rompepresión, ¿no? Que hace que la presión se vuelva a cero, ya que esa cámara en sí está construida para que salga de la tubería y esté al aire, ¿no? El agua. Sí, eso lo vamos a tocar más adelante, ¿no? A más detalle, solo estoy así hablando un poco para tener la idea, ¿no? Que vamos a hacer, ¿no? Lo de la gradiente hidráulica, todo eso lo vamos a tocar en su respectivo momento. Entonces, solo estamos dando la idea de que este reservorio tiene que tener un buen desnivel, ni mucho, ¿no? Porque tendríamos que colocar muchas cámaras rompepresiones, ni tampoco muy poco, ¿no? Porque no llegaría el agua hacia ese punto, ¿no? Entonces, esa tubería que va desde la captación hacia el reservorio se llama línea de conducción. Y es nuestro primer diseño que vamos a hacer, ¿no? Diseñar la línea de conducción, ¿no? Saber y el diámetro y dibujar la línea de gradiente hidráulico, ¿no? Acá vamos a tener otro gráfico, acá tenemos
un gráfico mejor, que es la línea de gradiente hidráulico. A ver, vamos un poco más abajo. Es este de acá, ¿no? Pasa, ¿no? Ese es el esquema, ¿no? La teoría va para acá, hacia el reservorio, y este es nuestro primer diseño, ¿no? Nuestro primer diseño en sí es la captación, ¿no? Que lo vamos a hacer con la plantilla Excel. Y luego diseñamos la línea de conducción, ¿no? Esta es la línea de gradiente hidráulico o también llamada línea piezométrica, ¿no? ¿Qué quiere decir esta línea? Pues que de este punto, por ejemplo, si analizamos este punto de acá, ¿no? Que lo llamaremos 1, de este punto 0 al punto de acá, ha habido esta pérdida de energía, ¿no? Este valor de pérdida, ¿no? De altura, en metros, ¿no? La pérdida de energía está en metros de columna de agua, ¿no? Es la unidad que utilizamos acá, el metro de columna de agua, que es la diferencia de niveles, ¿no? Entonces acá había una pérdida de energía por la fricción, ¿no? De la tubería con el agua, ¿no? Debido a las paredes, ¿no? A la fricción de las paredes, ¿no? Entonces se calcula eso con la ecuación respectiva, ¿no? De Hassen y Williams o la de Fair-Whipple. Y tenemos acá un valor de cota, ¿no? Acá se dibuja un valor, tenemos una cota que se llama la cota pisométrica, ¿no? Igual acá, ¿no? En el punto 2 tenemos acá la cota pisométrica. Punto 3 así, ¿no? Y se dibuja, ¿no? Se unen todos esos puntos y se dibuja la línea de gradiente hidráulico, ¿no? Que es la línea de presión dinámica, ¿no? De acá a este punto, esto se llama presión dinámica, ¿no? Y de acá, desde la altura de la captación hasta ese punto, se llama presión estática, ¿no? Que la línea, todo esto es la línea de presión estática, ¿no? Y la línea de presión dinámica, pues es la línea de gradiente hidráulico, ¿no? Entonces, esta es presión dinámica y esta es presión estática, ¿no? La presión estática se refiere a los desniveles entre puntos y la presión dinámica se refiere a la resta entre la línea de presión, ¿no? La cota pisométrica y la cota terreno. Entonces, eso es lo que vamos a diseñar, ¿no? Diseñar los diámetros y calcular las pérdidas de energía para dibujar esta línea de gradiente hidráulico, ¿no? Ese es nuestro primer plano que deberíamos realizar, ¿no? Tener el diámetro definido, que cumplan las velocidades. eh, Colocamos ahí las válvulas de purga y de aire donde deberían colocarse, ¿no? Que lo vamos a estar comentando. Y dibujar la línea de gradiente hidráulico, ¿no? Entonces, la línea de gradiente hidráulico debe estar encima de la tubería, ¿no? Es lo adecuado, ¿no? Es decir, tener presiones positivas, ¿no? Acá todo esto estamos teniendo presiones positivas. No debería estar debajo de la tubería la línea de gradiente hidráulico. Si la línea de gradiente hidráulico está debajo de la tubería, ¿no? Digamos que el reservorio no ha sido proyectado ahí, sino ha sido proyectado acá, ¿no? Mucho más arriba. O sea, al dibujar la línea de gradiente hidráulico, pues quizás salga por acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay presiones negativas, ¿no? Esto hay presiones negativas. ¿Qué quiere decir? Que no va a subir el agua, ¿no? Hacia ese punto. A menos que diseñemos ahí un sifón, ¿no? Pero ya eso lo vamos a comentar después. No va a subir el agua en algunos puntos, ¿no? Porque no hay suficiente energía de presión para llegar aquí, ¿no? Entonces, ese es lo primero, el siguiente componente de nuestro sistema de abastecimiento de agua potable y lo que vamos a diseñar, ¿no? La línea de conducción, ¿no? Se colocan cámaras rompepresiones cuando hay demasiado desnivel, ¿no? Si hay demasiado desnivel, vamos acá.
No, hablar sobre la cámara rompepresiones. Entonces acá vamos a ver la diferencia, ¿no? Entre una línea de gradiente hidráulico con cámara rompepresión. Sin cámara rompepresión sería así, ¿no? Acá sería quizá. Se dibujaría la línea de gradiente hidráulico, ¿no? Desde la captación. Con cámara rompepresión, esa línea de gradiente hidráulico cambia, ya que acá llega al punto cero y otra vez se dibuja. Otra vez se dibuja, de nuevo hay presiones, ¿no? Es decir, acá llegó a la presión cero, ¿no? A la presión atmosférica. O sea, esa cámara es de tal forma que el agua lo dejamos expuesto a la atmósfera, ¿no? Entonces la presión es cero ahí, ya que está a la presión atmosférica, ¿no? Luego entra otra vez a la tubería y pues empieza a crecer la presión. ¿No? Entonces, para la línea de conducción, colocamos cámaras rompepresiones tipo 6, ¿no? A lo largo de la línea de conducción. Para las tipo 7 colocamos en la red, la línea de aducción y la red de distribución, ¿no? Tienen otro tipo de construcción, ¿no? Estas cámaras rompepresión tipo 7 que las cámaras rompepresiones tipo 6, ¿no? Entonces, aparte de la línea de conducción, ahí hemos visto que tiene otros componentes, ¿no? Agregado a la tubería. Las válvulas y las cámaras rompepresiones, ¿no? Cámara rompepresión, válvulas de purga, válvulas de aire. Y llega al reservorio, ¿no? Luego ese reservorio tendrá tanto cubicaje de almacenamiento y luego parte una tubería que se llama línea de aducción. Y esa línea de aducción también la diseñamos, eh, ¿no? También la vamos a diseñar, ¿no? El diámetro y dibujar su línea de gradiente hidráulico, ¿no? Luego, en este caso, este es un esquema del saneamiento rural, ¿no? En este caso, en el saneamiento rural es muy común una red de distribución abierta, ¿no? Ya que aquí en las partes rurales no hay mucho control sobre las lotizaciones, ¿no? Comparado a una zona urbana, ¿no? Donde se manzanean los lotes, ¿no? Y se forman circuitos cerrados de tubería, ya que hay poblaciones grandes. En cambio acá no, ¿no? Veamos acá el ejemplo, ¿no? Acá, ¿no? Por ejemplo, para esta localidad está el reservorio proyectado acá, ¿no? Y acá esta es una red de distribución abierta, ¿no? Porque se ramifica, no forma un circuito cerrado, ¿no? Y esa red de distribución también vamos a diseñarla, ¿no? Tanto abierta para las zonas rurales y también cerrada para las zonas urbanas. Entonces vamos a realizar todo eso, ¿no? Todo ese cálculo de tuberías, pérdidas de energía, ¿no? El chequeo de presiones, de velocidades, es lo que se requiere, ¿no? Presentar, ¿no? Entonces acá tenemos el tipo de sistema, ¿no? Acá están, ¿no? Este es un sistema abierto, ramificado, muy común en las zonas rurales. Este es un esquema cerrado, muy común en zonas urbanas. Y también hay sistema mixto, ¿no? En las zonas urbanas, ¿no? Porque hay veces que hay una población que está cerca y está así irregular, ¿no? Bien, entonces eso es todo lo que vamos a realizar. Aparte, no hay más cosas que vamos a hablar, pero ingresan al mismo enlace, se va a cortar la reunión, así verificamos que estén ingresando. Se va a cortar la reunión, ingresan al mismo enlace haciéndole clic para continuar con la segunda parte de la sesión de hoy. Ya le hacen clic al mismo enlace que hemos compartido en el grupo de WhatsApp para continuar con la segunda parte de la sesión.